Para vos, Cuca, Cucardo, zurdito, que estás esperando que haya alguna situación de resistencia un poco más contundente de lo que venimos viendo, bueno, este video es para vos. Astrología Argentina 2025, Saturno en Piscis liberará un monstruo que estaba dormido, la resistencia piquetera en Argentina. Este 20 de marzo de 2025, Saturno estará posándose sobre el Plutón natal de la Argentina, de la carta natal de Argentina, en Piscis, algo que ocurre cada 30 años, liberando a un monstruo nacional, la resistencia piquetera. Las conjunciones de Saturno transitando sobre el Plutón natal de un país, en astrología mundana tienen un gran impacto en cuanto a estructuras sociales, políticas y económicas. La última vez que ocurrió este tránsito planetario para Argentina fue en 1996, mientras gobernaba Carlos Menem, donde ya se veía el impacto social y productivo de la convertibilidad y el neoliberalismo. La conjunción de Saturno y Plutón produce transformaciones profundas que implican la destrucción de estructuras existentes para dar paso a nuevas formas, con la disolución o reforma de instituciones claves como el sistema judicial, el sistema político o las Fuerzas Armadas. Suelen ser habituales las crisis de autoridad en el gobierno que pueden obligar a realizar reformas drásticas o, en casos más extremos, a una reconfiguración del poder político. Este tránsito, además, señala momentos de crisis económicas donde las estructuras financieras, económicas o industriales existentes se ven sometidos a una presión intensa por parte del gobierno. El país experimenta una recesión o una crisis fiscal que exige una reestructuración de su economía, la implementación de políticas de austeridad, ajustes estructurales y una reforma en los sistemas impositivos. La conjunción de Saturno sobre el Plutón natal de Argentina lleva a una concentración del poder en manos de un gobierno o una figura autoritaria. Este tránsito suele ser aprovechado por los líderes políticos para consolidar el poder, utilizando la crisis como justificación para limitar libertades civiles y reforzar el control sobre la población. Es un periodo en el que surge un régimen más autoritario o centralizado que podría implicar el uso de medidas represivas o la erosión de los derechos democráticos. Saturno gobierna la ley y la estructura legal, mientras que Plutón representa lo oculto y lo profundo, lo que implica que este tránsito saca a la superficie problemas o corrupciones dentro del sistema político y judicial. Las tensiones generadas por este tránsito llevan a un aumento en los movimientos sociales, en las manifestaciones y las protestas. Los ciudadanos se sienten motivados a desafiar las estructuras de poder o a exigir cambios debido a la desigualdad o a las crisis generadas por un gobierno que se hace del poder durante esta conjunción. Las demandas de justicia social, reformas económicas o políticas suelen ser comunes dentro de estos periodos. Aunque la conjunción de Saturno en tránsito sobre el Plutón natal del país ofrece la posibilidad de una profunda regeneración y renacimiento, este tránsito puede dar lugar a una nueva forma de organización política, social o económica basada en lecciones aprendidas a través de las crisis. Dependerá de nosotros y de quienes elijamos para que nos representen en el sistema democrático, en las organizaciones y en la lucha contra el sistema empobrecedor que nos están imponiendo. Para Argentina, el posicionamiento de Plutón natal en Piscis, que está en la casa 6 de la carta natal de Argentina, tiene una serie de implicaciones profundas, como decíamos, sobre la política, la sociedad y la economía, en lo que refiere al imaginario colectivo sobre el trabajo, la salud, los servicios públicos, la vida cotidiana y la organización del día a día, temas incluidos en la casa 6. El poder reorganiza el mercado laboral con efectos que incluyen cambios en las leyes laborales, la relación entre los trabajadores y los empleadores y una creciente automatización y cambio en la estructura del trabajo. Siempre existen dos polos en estos cambios, uno que se enfoca en someter a la población y otro con nuevas políticas de apoyo a los trabajadores. La reforma de la atención sanitaria, a veces de manera radical o forzada, se manifiesta como un periodo de cambios en el control estatal sobre la salud, una reevaluación del acceso a los servicios médicos o la implementación de reformas que afectan tanto la atención preventiva como la curativa. Vemos cómo, en vez de avanzar en coberturas para los sectores más vulnerables, hoy se recorta. La casa 6 también está asociada con la infraestructura pública, por ejemplo el transporte, los servicios básicos, las obras necesarias para un país, por lo que indica una crisis que lleva a una reestructuración o a una reconstrucción de estos sistemas.
especialmente si estas estructuras existentes han caído en situaciones de decadencia y corrupción. Una de las primeras medidas de Milei fue cortar la obra pública del Estado Nacional y condicionar a las provincias con fondos vinculados a este sector. Los trabajadores del sector público se enfrentan a una persecución ideológica con la excusa de la evaluación y eficiencia del trabajo público y la prestación de los servicios, mientras que la corrupción o el abuso de poder dentro de estos sectores queda expuesta con los nuevos funcionarios que encabezan estas reformas. Este tránsito trae tanto una limpieza profunda ideológica como una reorganización en la forma en que se ofrecen los servicios a la población, la reducción o desaparición de los mismos. Si repasamos este aspecto durante el siglo XX, 1906, 1936, 1966 y 1996, encontraremos antecedentes demasiado literales sobre lo que estamos viviendo con el gobierno de Javier Milei. Si bien este tránsito no se produce de forma aislada, para este video solo tomaremos y nos centraremos en este tránsito y en este aspecto. Si repasamos los tránsitos de Saturno sobre el Plutón natal argentino en el siglo XX y revisando los sucesos durante esos años, encontramos que en 1996 esta conjunción de Saturno en tránsito sobre el Plutón natal de Argentina en Piscis se dio durante el segundo mandato presidencial de Menem, caracterizado por políticas neoliberales y privatizaciones masivas. En este periodo se consolidó el modelo de convertibilidad que ataba el peso argentino al dólar estadounidense. Se intensificaron las denuncias de corrupción en el gobierno de Menem, incluyendo casos relacionados con la privatización de las empresas estatales. Aunque el país crecía económicamente gracias al modelo de convertibilidad, la desindustrialización y las privatizaciones generaron desempleo estructural. En 1996, la tasa de desempleo alcanzaba niveles preocupantes, rondando el 17%. Continuaba el aumento de la deuda externa, que había crecido exponencialmente durante el menemismo. La reforma previsional de los años previos, que introdujo el sistema de AFJPs, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, empezaba a mostrar falencias y desigualdades. A pesar de los indicadores macroeconómicos positivos, la brecha entre ricos y pobres se ampliaba con un aumento significativo de la pobreza urbana. Surgieron nuevos movimientos de trabajadores desocupados, los piqueteros, como respuesta a las altas tasas de desempleo y precarización laboral. Menem profundizó las relaciones con el gobierno de Bill Clinton, consolidando a Argentina como un aliado extra-OTAN. Las políticas de apertura económica y privatización estaban alineadas con las recetas neoliberales promovidas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. 1996 fue un periodo que marcó el desarrollo del neoliberalismo en Argentina, con avances y tensiones que serían determinantes para la crisis del 2001. 30 años antes, en 1966, cuando ocurrió esta conjunción de Saturno de tránsito sobre el Plutón natal de Argentina, el país vivió el golpe de Estado contra Arturo Illia en la autodenominada Revolución Argentina, un golpe militar que marcó el inicio de una dictadura sangrienta liderada inicialmente por el general Juan Carlos Onganía. La dictadura de Onganía clausuró la autonomía universitaria, lo que provocó la llamada Noche de los Bastones Largos, en la que la policía reprimió violentamente a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires. Muchos académicos emigraron al extranjero, causando un importante éxodo intelectual. Onganía implementó un modelo económico proempresarial liderado por el ministro de Economía de ese entonces, Miguel Pacena, quien buscaba estabilizar la economía mediante congelamientos de salarios, devaluaciones y un impulso a las exportaciones primarias, lo que generó un crecimiento económico parcial, aunque desigual en términos de distribución de la riqueza. El plan económico de la dictadura de Onganía incluyó el cierre de varios ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, lo que desencadenó una crisis económica y social en la región. Si bien hubo cierta contención de la inflación, el costo fue un aumento del desempleo y la precarización laboral. La CGT, la Confederación General del Trabajo, se dividió entre sectores colaboracionistas con el gobierno militar y grupos más combativos como los liderados por Agustín Tosco y Raimundo Ongaro. Surgieron movimientos sociales y políticos influenciados por luchas globales como el auge de la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. Estos grupos comenzarían a estructurarse en las organizaciones armadas que surgirían en los años siguientes. Argentina comenzó a alinearse más estrechamente con los intereses de Estados Unidos
y Occidente en el marco de la Guerra Fría, alejándose de las posturas no alineadas de gobiernos anteriores. En 1936, Argentina se encontraba en un periodo marcado por las tensiones políticas y económicas bajo el gobierno de la llamada década infame. Argentina estaba bajo la presidencia de Agustín Justo, quien había llegado al poder a través de elecciones consideradas fraudulentas, respaldadas por el fraude electoral sistemático conocido como fraude patriótico. Se mantenían alianzas políticas conservadoras con sectores agroexportadores y empresarios orientadas a garantizar el modelo económico basado en la exportación de productos primarios. Para ese entonces continuaba el impacto del Pacto Roca-Runciman en 1933, que aseguraba la exportación de carne argentina a Gran Bretaña, pero que en términos económicos resultaban desfavorables para la Argentina, fortaleciendo la dependencia económica. Se observaba un crecimiento de los movimientos ideológicos extremos en la región, la élite política conservadora mantenía relaciones ambiguas con el fascismo europeo, mientras que reprimía a sectores de la izquierda y obreros. Aunque la economía mostraba signos de recuperación tras la Gran Depresión, persistía la dependencia del modelo agroexportador, especialmente la exportación de cereales y carne a mercados europeos. Surgía una tímida industrialización fomentada por la necesidad de sustituir importaciones debido a las restricciones del comercio internacional. Las primeras industrias relacionadas con textiles, alimentos y bienes de consumo comenzaron a desarrollarse en los centros urbanos. Sin embargo, predominaba el control extranjero en sectores claves como los ferrocarriles y la producción eléctrica, especialmente por empresas británicas. La desigualdad social seguía siendo marcada con un fuerte contraste entre las élites terratenientes, las clases medias urbanas, en ascenso y una creciente clase obrera explotada. Comenzaba a intensificarse la migración interna desde el campo hacia las ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, en busca de empleo en las industrias nacientes. Los sindicatos ganaban fuerza, especialmente los relacionados con la Confederación General del Trabajo, la CGT, fundada en 1930. Sin embargo, enfrentaban represión por parte del gobierno. En resumen, Argentina en 1936 se encontraba en una encrucijada entre la tradición agroexportadora, el inicio de la industrialización y las tensiones políticas que derivarían en futuros cambios significativos en las décadas posteriores. En 1906, José Figueroa Alcorta asumió la presidencia tras la muerte de Manuel Quintana, quien había enfermado gravemente. Su gobierno enfrentó un contexto de creciente descontento social y político que más tarde culminaría con reformas como la Ley Sáenz Peña en 1912, una ley electoral argentina que sancionó el derecho al sufragio universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos nativos, varones y naturalizados mayores de 18 años. Durante ese periodo aumentaron las demandas de los movimientos obreros y políticos a favor de derechos laborales y reformas democráticas, presionando al régimen conservador. La economía argentina se encontraba en auge gracias al modelo agroexportador basado en la exportación de granos y carnes, mientras se fortalecían las relaciones comerciales con los países europeos, especialmente el Reino Unido. El capital extranjero, especialmente británico, se apoderó de sectores estratégicos como los ferrocarriles, frigoríficos y servicios públicos. Los sindicatos y movimientos anarquistas comenzaron a organizarse de manera más estructurada, exigiendo mejores condiciones laborales. Hubo manifestaciones y huelgas, aunque fueron reprimidas en muchos casos por el gobierno. La población en Buenos Aires y en otras ciudades principales del país creció significativamente debido a la inmigración europea. Los inmigrantes trajeron consigo nuevas ideas políticas y sociales como el socialismo y el anarquismo. Cuando Saturno transita en conjunción con el Plutón natal en la carta mundana de un país, es un momento de profunda transformación política, económica y social y puede significar un cambio radical en las estructuras de poder y en las instituciones fundamentales de la nación. Como vimos en los periodos del siglo XX, estos se caracterizaron por atravesar gobiernos liberales y neoliberales, represores de la protesta social, con descontento social creciente, desocupación y aperturismo económico. Hoy vemos cómo se manifiesta este aspecto trascendente para el país con sucesos en los mismos temas: recortes del Estado, persecución ideológica, recortes en la universidad pública y la salud, desempleo, crecimiento de la pobreza, concentración de poder político y sesgos autoritarios. ¿Qué puede proyectar para Argentina este tránsito en los próximos 30 años? A nivel social, la conjunción de Saturno en tránsito sobre el Plutón natal del país coincide con una reestructuración de las normas y los valores de una sociedad.
Esto se manifiesta en una revisión o reevaluación de instituciones como la familia, el trabajo, la educación y la salud, y hoy vemos los discursos conservadores que buscan una épica contra un status quo progresista. Mientras se acerca la conjunción de Saturno al Plutón natal de Argentina, vemos cómo se avanza en transformaciones profundas que implican la destrucción de las estructuras existentes, y por lo que vemos en la historia argentina, durante estos tránsitos no fueron buenas reformas para las grandes mayorías argentinas. Durante este tránsito las tensiones sociales aumentan, ya que las personas cuestionan estas reformas estructurales de poder que las perjudican. Los movimientos de reforma y revolución surgen en respuesta a la opresión del gobierno o de las grandes corporaciones, lo que lleva a una redistribución de poder en las siguientes configuraciones vinculadas a este inicio de ciclo. La conjunción señala una intensificación de los conflictos de clase, donde los ciudadanos luchan por cambiar las estructuras que han favorecido a las élites, como los vimos en todos los periodos anteriores. Piquetes en los 90, organización armada en los 60, sindicatos en los 30, inmigrantes anarquistas a principios del siglo. Los ciudadanos se sienten motivados a desafiar las estructuras de poder que se instauran y a exigir cambios debido a la desigualdad o a las crisis generadas en el contexto de la conjunción de Saturno al Plutón natal. Las demandas de justicia social, reforma económica o política fueron comunes durante los periodos anteriores en Argentina. Frente a la concentración autoritaria de poder, la represión, la corrupción expuesta y el control del poder judicial, también ofrece la oportunidad de crear nuevas estructuras, instituciones o formas de organización que sean más acordes con las necesidades de la época. Si tomamos los momentos astrológicos del último ciclo, iniciado con la conjunción de Saturno sobre el Plutón natal de Argentina en 1996, podemos ver cómo la resistencia social que se fue manifestando durante el auge del menemismo con la emergencia de los piqueteros fue obligando al gobierno de Menem a enfrentar una presión social creciente mientras se consolidaba la fragmentación política en la sociedad que terminaría en la crisis de 2001. Los piqueteros, inicialmente vistos como un fenómeno marginal, terminaron siendo actores fundamentales en la resistencia social contra las políticas del gobierno menemista. La respuesta del gobierno fue inicialmente la represión directa con la intervención de las fuerzas de seguridad para disolver las manifestaciones y bloquear los piquetes. Sin embargo, estas estrategias resultaron ineficaces para frenar el descontento social y pronto el gobierno se dio cuenta de que las protestas de los piqueteros no solo reflejaban la pobreza estructural, sino también una nueva forma de resistencia organizada que no podía ser ignorada. 7 años después, en 2002, con lo que se denomina la primera cuadratura de apertura de un ciclo con un tránsito que se inicia con una conjunción, el país atravesaba una grave crisis económica, social y política tras la crisis del 2001. Eduardo Duhalde era presidente provisional y buscaba estabilizar la situación. Ya se había empezado a implementar el plan de jefes y jefas de hogar para desocupados como una respuesta a las demandas piqueteras frente al desempleo masivo. Persistían los cortes de ruta y piquetes liderados por movimientos sociales reclamando mejores planes y ayuda alimentaria. 7 años después, en 2009, ya con la oposición de Saturno al Plutón natal de Argentina, gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. La economía mostraba recuperación y se buscaba sostener el consumo interno con políticas de estímulo. Los piquetes de esta época estuvieron encabezados por los sectores agropecuarios autodenominados el campo, por el aumento de las retenciones al agro que seguían siendo motivo de tensión entre el gobierno y las organizaciones del sector como la Sociedad Rural Argentina. Durante este periodo se impulsaban programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, aunque su implementación generalizada recién comenzaría en 2010. Durante este periodo se agravaron los conflictos sociales en las provincias por cuestiones vinculadas a la minería y al medio ambiente, como sucedió en Catamarca. Ya en 2017, con la segunda cuadratura del ciclo, la denominada cuadratura de cierre, Mauricio Macri estaba en el segundo año de su mandato como presidente y enfrentaba críticas por los ajustes económicos, pero buscaba proyectar la estabilidad política y apertura internacional. El gobierno estaba bajo presión por los conflictos con gremios docentes y organizaciones sociales que rechazaban los recortes presupuestarios que se les hacían a la ayuda social. Durante este periodo se inició el blanqueo de capitales, una política destinada a atraer inversiones y a blanquear dinero no declarado. Se registraba un aumento en las tarifas de servicios públicos, gas, electricidad, transporte, conocido como el tarifazo, que impactaba en el bolsillo de la clase media.
Continuaban las manifestaciones sociales lideradas por agrupaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Es interesante destacar que este ciclo, iniciado en 1996 y próximo a reiniciarse en marzo de 2025, estuvo antecedido por el tránsito de Neptuno, el planeta de las ilusiones, transitando sobre este Plutón natal argentino que será aspectado por Saturno. Este tránsito proyectó la crisis de los sistemas laborales, de salud y de bienestar, tal como estaban dados en Argentina y que fueron afectados también por la pandemia del COVID-19. El fracaso en la ilusión que generó el gobierno del Frente de Todos al no tener claridad para navegar la reconfiguración sistémica del país después del gobierno neoliberal de Mauricio Macri fue un claro ejemplo de este tránsito. La falta de claridad en las decisiones y las promesas no cumplidas dieron muestra de este tránsito neptuniano, la caída de las ilusiones de un pueblo. Saturno sobre Plutón pide reestructuraciones profundas que puedan sentar las bases para sistemas sólidos y equitativos en el futuro. Aunque este tránsito trae gobiernos que generan crisis dolorosas para las mayorías, este tránsito podría actuar como un punto de inflexión para repensar la redistribución de recursos y oportunidades laborales. Los sectores laborales precarizados y excluidos podrían emerger como agentes de transformación política. Este ciclo y lo que sucedió durante el siglo XX nos podría dar un gran aprendizaje en cuanto a reconocer los límites del modelo actual. Las tensiones de este tránsito obligan a tomar decisiones estructurales que confronten las desigualdades heredadas, regenerando sistemas más sólidos a largo plazo. El gobierno de Milei ha realizado una drástica reducción del Estado, desregulado el sector laboral y ha realizado una apertura económica radical. Esto tiene efectos similares a las reformas de Menem en los años 90, especialmente en el empleo público, la salud y la educación. Sectores claves que caen bajo la regencia de la Casa 6 en la Carta Natal de Argentina, que rige precisamente las condiciones de trabajo y el bienestar social. La protesta social se intensificará cuando el pueblo argentino comience a ver en las políticas de Milei una repetición de los ajustes neoliberales de los 90 que desencadenó movimientos sociales de resistencia. De ser así, podríamos ver piquetes, bloqueos y manifestaciones en defensa de los sectores más vulnerables. La flexibilización laboral y la reforma de leyes laborales que propone Milei y su gobierno para reducir costos empresariales generarán un aumento en la precarización laboral, salarios bajos, contratos temporales, eliminación de derechos adquiridos, lo que será un caldo de cultivo para la organización de movimientos trabajadores similares a los piqueteros en los 90. Si bien los sindicatos podrían convertirse en una fuerza de resistencia activa contra el gobierno, como lo hicieron en la década de los 90, especialmente si las reformas afectan de manera significativa a sectores claves como la salud pública, la educación o el transporte público, la emergencia de movimientos sociales de protesta podría ser incluso más fuerte debido a las tensiones acumuladas de años de inflación alta, pobreza estructural y desigualdad social. Piquetes y movilizaciones se harán expansivas no solo desde los sectores informales, sino también desde sindicatos y trabajadores del sector público que se ven directamente perjudicados por las reformas. Los movimientos piqueteros podrán volver a tener un papel central en la lucha contra las reformas del ajuste, especialmente en zonas de alta pobreza, y entre aquellos que dependen de los programas sociales. La historia de los piqueteros como agente de resistencia social podría repetirse ampliándose a nuevos sectores. Saturno sobre un Plutón natal proporciona una visita guiada al infierno y a la soledad existencial frente a los demonios, sucesos radicales que no nos dejan indiferentes. Un tránsito profundamente evolutivo. Se juntan los dos maestros del zodíaco, los dos principios de realidad, manifestando nuestros más profundos terrores, nuestras profundas fortalezas, la construcción y posibilidad de resiliencia y nuestra capacidad de aguantar lo inaguantable. Saturno crea estructura para bajar esos infiernos y el salto de vuelta para conectar con la resistencia heroica, la renuncia heroica, reconocer que algo está muerto y es tóxico y que el enfrentamiento es a nuestro propio destino con coraje. Este tránsito marca un enorme momento de abuso, humillación, si es proyectado desde afuera. Plutón nos muestra el instinto de supervivencia colectivo. Si estas pulsiones de poder no son debidamente atendidas, la energía puede canalizarse de forma destructiva
puede llevarse puesta toda la estructura saturnal que se le oponga. Plutón representa la angustia existencial colectiva y el proceso de empoderamiento colectivo. Si siente a Saturno como un planeta castrador que no da opciones a la energía transformadora y necesaria y evolutiva de Plutón, entonces estalla, revienta y se manifiesta brutalmente de forma abrupta y destructiva. Los sucesos que marca este tránsito empiezan a visibilizarse antes de que la conjunción sea exacta. La venimos viendo durante 2024, camino al 2025. Saturno nos tiene que proporcionar nuevas formas, nuevas estructuras que puedan contener esta transformación profunda que nos pide nuestro propio Plutón natal en la carta de Argentina.